El día de hoy veremos el capítulo número 14, Visión Médica General. Esta visión médica general tiene como objetivo la evaluación del paciente médico en una condición aguda de alguna enfermedad o alguna enfermedad crónica que esté agudizada. Dentro de esto, la importancia es brindar los cuidados médicos de emergencia y el transporte del paciente a la unidad adecuada. Dentro de esto, cabe resaltar que existen diferentes tipos de emergencia clasificadas por su origen por aparatos y sistemas, ¿no? Como respiratoria, cardiovascular, neurológica, gastrointestinal, urológica, endocrina, hematológica, inmunológica, toxicológica, psiquiátrica y ginecológica. Y en cada una de estas van a ir ahondándolo a lo largo de este módulo en cada uno de los temas que vienen en él. En estos pacientes es importante establecer una historia médica precisa, obviamente recabando la información del centro de despacho para ir teniendo una visión de lo que nos podemos encontrar, aunque cabe resaltar que no se tienen que generar una visión de túnel. ¿A qué se refiere? Que si la central de despacho les dice es un paciente con un síncope, no nada más se preparen para eso, pueden tener alguna otra condición que se les pueda enfrentar al momento de atender al paciente. Por ejemplo, un síncope derivado de una hipoglucemia. Entonces, y aunado a ello, también pueden encontrar lesiones en el paciente causadas por esta caída, por ejemplo, en el síncope, ¿no? Dentro de la evaluación puede ser difícil en medios hostiles o que el cuidador del paciente se ponga o se torne, digamos, agresivo o renuente a algún tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces es importante ustedes no alterarse, siempre mantener la calma, no emitir juicios. Es importante siempre mantener el comportamiento profesional y no etiquetar a los pacientes, ¿no? Actuar de una manera centrada. Dentro de esto, cabe resaltar que nunca le deben de reclamar al paciente nada de su condición. Ya es suficiente la emergencia por la que está pasando para que ustedes todavía le pongan alguna otra carga dentro de esto. Dentro de la evaluación del paciente, es importante resaltar que se hacen los mismos pasos que en la evaluación del paciente de trauma, como ya lo habíamos visto en los módulos anteriores, como es evaluación de la escena, la seguridad del escenario, la precaución de aislamiento de sustancias corporales o equipo de protección personal, el número de víctimas, la naturaleza de la enfermedad y la ayuda adicional. En el equipo de protección personal quiero resaltar que en este tipo de pacientes, dependiendo de la condición que te digan que está enfrentándose el paciente, son las condiciones que tú vas a adoptar. Por ejemplo, no es lo mismo en un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio al paciente que te dicen que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. Entonces, siempre su índice de sospecha es importante que lo pongan en su juicio clínico. En la evaluación primaria, el punto principal es la impresión general. Se van a ustedes formar un panorama de lo que se pueden encontrar en el paciente, el nivel de conciencia con la mnemotecnia ABDI, la vía aérea que esté permeable, que no haya ningún compromiso en esta. La respiración, es importante checar desde la frecuencia, el ritmo, la profundidad. También deben de considerar si hay algún otro dato clínico que te dé algún compromiso en la respiración, por ejemplo la cianosis, y si es así, adoptar la administración de oxigenoterapia, ya sea con flujo o a presión positiva. Dentro de esto también se debe de checar la circulación, el pulso, control de hemorragias, característica de la piel. Hay que recordar que puede ser un paciente, por ejemplo, con una hemorragia ginecobstétrica y es un paciente clínico. La decisión de transporte se tiene que considerar después de terminar la evaluación primaria y aquí es si hay algún compromiso en esta evaluación, como alteración del estado de despierto, compromiso en la vía aérea, la respiración o la circulación, es un punto para determinar un transporte de prioridad en los pacientes. Dentro de la historia clínica, es importante que ustedes siempre pregunten qué es lo que está causando la molestia, la fecha en la que se presentó, la edad del paciente, género, el historial médico previo, el estado de salud actual y hacer un comparativo si ya ha presentado anteriormente el paciente, digamos, esta situación, cómo se ha comportado, qué le han hecho y
tener una comparativa, ¿no? Del antes y el ahora. El historial sample, el OPQRST, la alteración del nivel de conciencia en los pacientes puede ser una limitante para obtener este historial, pero cabe resaltar que ustedes pueden ahondar en ello buscando los dispositivos de alerta médica o preguntando al familiar. Y estas preguntas que ven al lado derecho son para guiarlos en esta historia clínica. ¿Qué problema tiene? ¿Antes le había ocurrido? ¿Qué hizo esa vez? ¿Y cómo se compara con la anterior? Lo que les había comentado hace un momento. También existe la mnemotecnia TACOS para esta historia clínica y es un historial de consumo de tabaco, de alcohol, cafeína, medicamentos no prescritos y las drogas sexuales e ilícitas. Dentro de la evaluación secundaria, cabe resaltar que si el tiempo y la condición del paciente lo permite, lo podemos realizar en la escena y si no, durante el trayecto al hospital. Esto es importante resaltar que en la evaluación secundaria se ahonda más en los problemas que ya se detectaron y obtener más información de este padecimiento o de la queja principal que tuvo el paciente, ¿no? Si es necesario, al paciente se le puede realizar una evaluación cefalocaudal. Hay pacientes que lo requieren. No olviden también la toma de signos vitales, la valoración del estado neurológico, que aquí en esta evaluación secundaria ya no sería por la escala de Abdi, sería, por ejemplo, una escala de coma de Glasgow, la evaluación de las pupilas, la reactividad, el tamaño, la simetría, ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios, la distensión venosa yugular, la saturación de oxígeno, el CO2 exhalado, si hay edema en las extremidades, el tratamiento que se le va dando y estarlo revalorando de manera continua. Esta revaluación que les comentaba es dependiendo del paciente o de la condición. Si es un paciente grave o crítico, se hace cada 5 minutos. Si es un paciente no crítico o estable, se hace cada 15 minutos. Y se revaloran la evaluación primaria, todo lo que se hizo en la secundaria, tanto de evaluación como tratamiento, para ver si va empeorando, mejorando, el paciente se mantiene en algún estatus. Dentro del tipo de transporte, en estos pacientes debe de ser acorde a la situación que presenta el paciente. Por ejemplo, puede haber algunos que solamente requieren una ambulancia de soporte vital básico, otros de avanzado, otros de terapia intensiva. Y dentro de este transporte también es importante el considerar que al momento de ir en trayecto al hospital, puedes omitir el uso de sirena, dependiendo de la condición del paciente. Si ustedes trasladan un paciente que se está infartando y le ponen la sirena, lo van a estresar más, puede haber más colapso vascular en las coronarias y agravar la situación, ¿no? O una paciente que, por ejemplo, esté en trabajo de parto, ustedes le ponen la sirena y obviamente también puede desencadenarlo, ¿no? Esto es importante resaltarlo. Y también la prioridad de traslado, o sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente debe de llegar en tiempo más pronto al hospital que otros, ¿no? O sea, de esto depende de la condición y los signos y síntomas que esté presentando. La selección del destino, esto se refiere a qué hospital va a ser trasladado. En algunos, quien determina es la central de emergencias y esto es a través de los datos que tú ya le pasaste, el diagnóstico, los signos y síntomas, y él te deriva a un hospital para darle la atención definitiva. Hay algunos sistemas de emergencia en los cuales te derivan a una institución especializada para la condición de paciente, por ejemplo, un paciente cardiópata a un Instituto Nacional de Cardio, y en algunos otros los cuales te derivan al hospital que está más cercano para estabilizar al paciente y posteriormente ya lo mandan a un hospital con la especialidad como tal, ¿no? Dentro de esta visión médica general está el apartado de las enfermedades infecciosas y en esto es importante hacer el uso de protección personal dependiendo de cada una de las enfermedades. Siempre adopten todas estas medidas, desde protección ocular, protección respiratoria, guantes como mínimo, ¿no? Hay algunas condiciones en las cuales te sugieren el uso de protección de la ropa, por ejemplo, Tyvek, por ejemplo, batas. Entonces, esto es importante para el manejo de estos pacientes.
Dentro de los principios de evaluación de estos pacientes, se siguen los mismos que el paciente clínico, igual basados en la queja principal, y no dejar de lado aquellas situaciones en las cuales me pueden amenazar la vida, compromiso de la vía aérea, compromiso de la respiración, la circulación y del estado de despierto. También se maneja el historial sample, el OPQRST, y siempre es importante poner atención a la queja principal o a la causa de lo que me está desencadenando el problema, ¿no? Aquí en el último punto pueden ver que le están preguntando hacia dónde viajó en el extranjero el paciente por si alguna enfermedad se está suscitando como lo tenemos actualmente en la pandemia, ¿no? Que fue una enfermedad que se desarrolló en otro país, en otro continente y viajó hasta el de nosotros, y esto obviamente lo trajo alguien que estaba en esa zona. En estos pacientes, como les comentaba, hay que darle prioridad a la alteración del estado de despierto, la vía aérea, oxigenación, ventilación, en la circulación, y estar atentos si el paciente siempre tiene algún cambio en estas condiciones. Hay que ver en la evaluación del paciente si está presentando fiebre, si está presentando problemas respiratorios, siempre mantenerlo en una posición de confort y evitar que esté perdiendo temperatura el paciente. Y les vuelvo a recordar, no olviden el uso del equipo de protección personal acorde a cada uno de estos. Y sigan siempre los protocolos de limpieza y desinfección y eliminación de productos de insumos acorde a su servicio de emergencia, acorde a la Secretaría de Salud o acorde a las guías de la OMS, la OPS, la CDC, etc. Dentro de estas consideraciones epidémicas o pandémicas, como lo estamos viviendo actualmente, hay alguna diferencia entre una de estas, ¿no? La epidemia, quiero resaltar que son nuevos casos de alguna enfermedad que se están, replicando en un número más de lo esperado. Y la pandemia es también un brote de estas enfermedades, pero el nivel de contagio es un poco más acelerado y además estas situaciones de pandemia es a nivel mundial. Una de las problemáticas que van a encontrar con este tipo de eventos es que no va a haber vacunas específicas disponibles de manera inmediata. Lo estamos viviendo con la pandemia de COVID-19, que no tenemos la vacuna aún para poder generar inmunidad en la población. Dentro de estas enfermedades está la influenza. Hay que recordar que hay diferentes tipos de virus de influenza. El más reciente que nos desencadenó una pandemia también en el 2009 fue la H1N1, y también en aquel momento, vaya, se vivió un caos, ¿no? La ventaja es que estuvo más pronto la inmunización de este padecimiento. ¿Cómo actúa? Bueno, se replica también a través de la vía aérea y se puede contagiar de persona a persona, ¿no? Esto ataca a grupos vulnerables como jóvenes, o sea, a los niños, a tercera edad y también a los que están comprometidos de manera inmunológica. Es importante hacer el uso de equipos de protección personal, mascarillas EPA, mascarilla N95, el lavado frecuente de manos, que recuerden que no está sustituido por los guantes, limpieza de las superficies de donde se atienda el paciente, ¿no? Siempre mantener las guías de la OMS, la OPS, CDC, Secretaría de Salud presentes en su sistema de emergencia para atender este tipo de situaciones, ¿no? Otra enfermedad es el herpes simplex, que es un virus que se transmite también de los humanos. El 8% aproximadamente de los portadores de este virus es asintomático, se presenta en manera de vesículas y puede ser en los labios o en los genitales, ¿no? La más común es a nivel bucal, el herpes bucal, y lo pueden ustedes ver cuando les sale un fuego labial, ¿no? Esta enfermedad puede causar complicaciones como neumonía y meningitis, y de igual manera los grupos vulnerables son los jóvenes, los de la tercera edad y los que están comprometidos
inmunológicamente, ¿no? Siempre hacer uso del equipo de protección personal. El VIH es otro virus que es el virus de inmunodeficiencia humana y que me va a desencadenar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este ataca el sistema inmunológico en los linfocitos T, la célula CD4, y me va a provocar una depresión del sistema inmunológico. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues que al paciente pueda desencadenar infecciones o enfermedades oportunistas. O sea, como está deprimido el sistema inmunológico, los virus y las bacterias y los hongos pueden atacar de manera más fácil que a la población en general, ¿no? Siempre tomar precauciones de equipo de protección personal para contacto por fluidos, por sangre y también importante por pinchazos de aguja. Aunque cabe resaltar que en este contexto laboral es muy bajo el que tú te puedas contagiar del virus de VIH, ¿no? Las estadísticas marcan alrededor del 2% o menor, pero no por eso vas a obviar el no usar este tipo de equipo de protección personal. Siempre utilícenlo. El contagio puede ser a través de la vía sexual, la sangre o fluidos corporales, y es importante que ustedes tengan en consideración que hay pacientes que están asintomáticos, o sea, están en su periodo de ventana, pero son portadores del virus de VIH. Otra enfermedad es la hepatitis, que puede ser por un virus o por una toxina. Cuando es por toxinas, no es contagiosa. Cuando está derivada de un virus, está clasificada por A, B, C y D. Y esta obviamente sí es contagiosa y puede ser a través de fluidos corporales o también a través de la vía sanguínea o a través de la vía sexual, dependiendo de el tipo de hepatitis que se esté presentando. Los signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes son pérdida del apetito, emesis, fatiga, dolor muscular, artralgia, ictericia, que es la pigmentación amarillenta de la piel, la acolia, que es la pérdida de color en las heces, la coluria, que es la pigmentación de la orina, parecida al color del refresco de cola. Entonces, es importante resaltar que el contagio a través del personal de salud es por agujas, o sea, pinchazos de aguja, o por el contacto por fluidos corporales. Por eso siempre utilicen el equipo de protección personal. La meningitis, que es una infección que puede estar causada por bacterias o por virus, inflama las meninges, la médula espinal, signos y síntomas, fiebre, cefalea, la rigidez de nuca que lo marcan como un signo patognomónico de esta enfermedad y alteración del estado mental. Esta meningitis puede tener un tipo que se llama meningocóxica, que es altamente contagiosa y genera manchas en la piel de color rojizo. Hacer uso de aislamiento de sustancias corporales para atender a estos pacientes y mascarilla para evitar el contagio, ¿no? Protección respiratoria principalmente. La tuberculosis causada por el Mycobacterium tuberculosis. Estos pacientes pueden estar asintomáticos, pero obviamente son portadores del microorganismo, ¿no? Para poder contagiarlo. Y pueden estar afectando también a los riñones y al cerebro. Dentro de esto es una enfermedad crónica y para atender a estos pacientes se recomienda el uso de protección personal también con protección respiratoria, como lo es mascarilla N95 o EPA. Incluso pueden utilizar respiradores con filtro de protección P100 o mayor. En México existe una vacuna para prevenir esta enfermedad que es desde el nacimiento, que es la BCG, y obviamente no se desencadene esto, ¿no? Pero actualmente hay personas que están en contra de esta inmunización o de todas las inmunizaciones como tal, y obviamente pues es un riesgo para adquirir este tipo de enfermedades. Otra enfermedad es la tosferina, también conocida como coqueluche o Bordetella pertussis, y está causada por bacterias, ¿no? Está transmitida a través del aire y generalmente ataca a niños menores de 6 años. Un signo característico de esto
es que al momento de que da como un ataque de tos, genera como un chillido al momento de que se inhala el aire, ¿no? Hay una vacuna para generar inmunidad hacia esto, es la DPT o la DTaP, y previene obviamente la enfermedad. Dentro de esto, al atender a los pacientes, es importante resaltar que deben utilizar EPP y principalmente mascarilla con protección respiratoria también al paciente, ¿no? O sea, también el paciente le debe de poner una mascarilla para que disminuya el riesgo de contagio. El Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, está causada obviamente por una resistencia de la bacteria hacia estos antibióticos y que puede ser desencadenada por un uso indiscriminado de ello, ¿no? En este es importante resaltar que se puede adquirir de manera por una infección cruzada. ¿A qué se refiere? Que los proveedores de salud al atender a un paciente no tienen la precaución de utilizar otros guantes o lavarse las manos entre un paciente y otro. Que eso lo quiero resaltar. Cuando ustedes atienden a un paciente y vayan a atender en la misma escena a otro, por ejemplo, en un incidente con múltiples víctimas, se tienen que cambiar los guantes para atender entre uno y otro, hacer la asepsia de las manos, ya sea lavándose con agua y jabón o con una solución alcoholada o clorexidina. Los signos y síntomas en esta enfermedad son abscesos localizados en la piel y se puede encontrar un paciente séptico, ¿no? Siempre hacer uso de equipo de protección personal. Otros asuntos de enfermedades respiratorias a nivel mundial son las pandemias, ¿no? Como les había mencionado al inicio de estas enfermedades infectocontagiosas, existen algunos padecimientos o enfermedades los cuales pueden desencadenar o desencadenaron una pandemia o una epidemia, ¿no? Por ejemplo, el MERS-CoV, que también es un coronavirus, característico del Medio Oriente y genera el síndrome de distrés respiratorio del Medio Oriente. Se encuentran principalmente en camellos y murciélagos y en los signos y síntomas característicos son fiebre elevada, tos, dolor muscular, emesis, diarrea. Al momento que vayan a atender a estos pacientes, el uso de EPP es importante. Guantes, protección ocular, mascarilla N95 y también al paciente colocarle una, ¿no? Para evitar que haya un contagio o disminuir las probabilidades de contagio. El SARS-CoV-2, que es el que desencadenó la pandemia en marzo con la enfermedad de COVID-19, genera un síndrome de distrés respiratorio agudo. Es originario de los murciélagos, está transmitido por los humanos a través de la vía respiratoria o que existen aerosoles y que hayan caído en una superficie y sin haber desinfectado, otra persona lo tocó y se llevó esos virus a la vía respiratoria, la oral o la oftálmica, ¿no? Y la sintomatología en estos puede variar. Hay algunos pacientes que no tienen síntomas, están asintomáticos, pero sí son contagiosos. Hay pacientes que tienen una sintomatología leve y hay pacientes que tienen una sintomatología grave, ¿no? En estos puedes encontrar fiebre, tos seca, dolor en el pecho, cefalea, artralgia, pérdida del olfato, pérdida del gusto, emesis, diarrea y obviamente no en todo se presenta este grupo de signos y síntomas, ya se los comenté hace un momento. En ello puede haber complicaciones, ¿no? Como una neumonía y el paciente tenga daño al parénquima pulmonar y obviamente empiece a desaturar, etc. Hagan uso del equipo de protección personal, protección ocular, respiratoria con mascarilla N95 EPA o respiradores con filtro P100 o superior y colóquenle también una al paciente. Dentro de las guías también te marcan que utilices guantes y protección para tu ropa, ¿no? Para que no esté contaminada al momento que atiendas a los pacientes. Por ejemplo, el utilizar batas desechables que sean impermeables o el uso de Tyvek. Y en algunos guías también te recomiendan el uso de calzado especial para atender a estos pacientes. ¿A qué se refiere? Que utilices, por ejemplo, botas que sean auladas para que puedas desinfectarlas de manera fácil y no se te dañe tu calzado ordinario. Otro asunto a nivel mundial es el ébola.
Esta está causada por un virus y obviamente es también contagioso en altos niveles. Este periodo de incubación que tiene el virus es de 6 a 12 días. El paciente puede desencadenar signos y síntomas como diarrea acuosa, emesis, fiebre, dolor en el cuerpo, sangrados, y se debe de tener mucha cautela al momento de atender a estos pacientes. Dentro de los equipos de protección personal que se recomienda del uso también es protección ocular, respiratoria, guantes, Tyvek, y el Tyvek te debe de traer como la escafandra para que te pueda proteger en ese tipo de pacientes, ¿no? También el calzado especializado, ¿no? Como les había comentado hace un momento, igual que en el coronavirus. Y estos pacientes, al momento que se atienden, se meten también en una cápsula que genera un vacío para evitar el contagio del virus al personal que lo atiende. Anteriormente también en México se empezaron a presentar casos de ébola. De hecho fue una alerta sanitaria en nuestro país, y en aquel momento se empezaron a desarrollar protocolos a nivel local para atender este tipo de pacientes, aunque posteriormente salió una guía federal en la cual te decían que ellos se iban a encargar para atender este tipo de situaciones, ¿no? Por eso ahí menciona que se tiene que notificar este tipo de enfermedades, por ejemplo, a la jurisdicción sanitaria para que ellos atiendan de manera adecuada el caso. Por último, en la medicina del viaje se hace énfasis a estar interrogando al paciente prácticamente si viajó al extranjero, si tuvo contacto con alguien que vino del extranjero recientemente, o si algún extranjero vino y estuvo conviviendo con él. Y hay que ver si en la zona en donde estuvo esa persona o los visitantes con los que tuvo contacto, cuáles son las características, ¿no? O cuáles son las enfermedades que se desencadenan en esa zona para tenerlos en consideración, y de ahí adoptar las medidas de protección personal en cuanto a equipo para atender a estos pacientes. Por eso es importante siempre, preguntar, hacerlo como de manera cotidiana, porque muchas de las veces nada más nos enfocamos y generamos una visión de túnel a las enfermedades que atendemos comúnmente, pero vean cómo se puede desencadenar también algo que no esté presente en nuestro país. En algunos pacientes requieren una evaluación de manera urgente y atención de manera prioritaria. Por eso es importante siempre evaluarlos de manera oportuna y derivarlos al hospital de manera temprana. Esto es importante también, que siempre que sospechen de una enfermedad transmisible, usen el equipo de protección personal. Nunca lo obvien. No digan, a mí no me va a pasar, a mí no me va a contagiar, o X o Y. Siempre hagan uso del equipo de protección personal. Siempre notifiquen de la recepción del paciente con la central de despacho y con el hospital para que estén preparados para recibirlo, ya que si no lo hacen, al momento que ustedes lleguen se puede hacer un caos, porque recuerden, el paciente puede llevar una enfermedad infecto contagiosa, y si el hospital no está preparado, ustedes pueden diseminar el virus o la bacteria que tenga el paciente. Por eso es importante siempre tener contacto con la dirección médica o con la central de despacho. Eso es todo de mi parte. Estamos al pendiente en el foro de dudas y preguntas. Gracias.